será una explicación del desmantelamiento y ensamblado de una computadora ensamblada. Esta actividad será una actividad más de la materia de arquitectura de computadoras, instruida por el maestro de Maúspa Buenamora. Bueno, empezaremos primero por la rueda SAT. Esa función. Y utilizaremos los siguientes métodos de la herramienta: de desarmadores, brochas para limpiar y unos trapos. Para el desensamble del CPU se utilizará lo que es una pulsera antiestática para evitar dañar los circuitos con la energía estática de nuestro cuerpo. El aparato que se encarga de resguardar lo que son los componentes del procesador, las cuales son las entradas de DVD, de CD, la fuente de poder, disco duro, las tarjetas RAM, las tarjetas de video, entre otros componentes. ¿Ves? Teniendo el gabinete, se le atornilla, se le inserta o se le inserta la tarjeta madre, o bien conocida como motherboard. Pues por acá podemos ver sus componentes. Esa es la entrada para los pines de la fuente de poder. Ahí se le conecta la fuente de poder, los slots para las tarjetas RAM. Aquí vemos que tiene dos: el puente norte, el puente sur, la pila, de las entradas SIDE, las ATA. También por acá tenemos el procesador, el BIOS. El procesador se encuentra justamente debajo del ventilador, simplemente que no se puede mostrar ya que el ventilador viene fijado con una pasta especial que no podremos retirar por el momento, ya que no tenemos con qué suplirla. Pero al lado del ventilador se encuentra su base, que es donde se le conecta el cable para que se abastezca de energía y logre girar para succionar la calor del microprocesador mientras que arranca. El microprocesador, también llamado CPU, es la unidad central de procesamiento en donde se crean los procesos durante la ejecución la ejecución de la computadora mientras esté en uso. Podemos ver también muchas resistencias, capacitores, y aquí tenemos las entradas. Esas son entradas para la RJ45, USB, para la pantalla, HDMI, de mouse, teclado, y entradas de pines macho, que son para audio. También podemos encontrar por la parte de abajo los cables ya conectados de audio, el de USB que se conecta en la parte de acá. Hay que hacerlo con mucho cuidado, ya que estos pines son muy frágiles y se pueden llegar a romper. Estos cables, los de audio, interruptores de encendido, reinicio, de otras entradas de audio y la principal de audio, se conectan a una placa que está por acá adentro. Esa placa que está acá es la encargada que tiene soldado todos los chips. Eso se ve internamente y eso se puede ver externamente, que tiene aquí dos puertos seriales de USB de 2.0, el botón de reinicio, el neón de HDD, el botón de apagado encendido, el micrófono y auriculares, que vienen siendo periféricos de salida. También podemos observar aquí la entrada para otro ventilador más que se conecta de la fuente de poder. Y tenemos por ejemplo los circuitos R27, el 1R1, que se repiten en dos ocasiones, que se colocan cerca del ventilador. También observamos de almacenamiento de discos flexibles, como venían siendo las micro SD, SD RAM, los disquetes, S Pro, Duo,
una terminal para micro SD, una entrada de XDSMC y una entrada puerto serial de USB 2.0. Bueno, eso se introduce por la parte de enfrente. Primero se le introduce el cable y se introduce la unidad. Se entra presión y por la parte de adentro se fija en una base de placa de metal y se fija con unos tornillos para que no se muevan. Este dispositivo está unido a la motherboard por un cable de entrada de pines hembra. Se le conecta a la parte de abajo de la motherboard junto a las de USB, el de apagado, encendido y este tipo de pines. El desarmador de Se conecta por acá. Así. Ok, ya quiero. tiene la clave. Después de eso, no, simplemente, ajá. Vale, acá y luego así. Después de eso, van las unidades físicas de lectores de disco, unidades lógicas de lectores. Eso es un lector simplemente de discos. Y eso es un lector grabador de discos. Son dos. Se coloca en la parte superior en la parte superior donde se colocaron las unidades de discos flexibles. Al igual que el anterior, entran a presión por la parte de enfrente. Y se fija a la base igual con unos tornillos, uno por cada lado. Ahí en cualquier ayuda. Estas unidades de lectores de discos tienen sus entradas en la parte de atrás para ser conectadas por cable y intermediarlas con la motherboard. Por acá vemos que tienen entradas SIDE, pero también tienen entradas SATA. Y tienen también los conectores para la fuente de poder para que puedan funcionar. Colocar dentro de la carcasa será la fuente de poder. Esa fuente de poder es la a la cual se le conecta la entrada del socket de electricidad de la casa y alimenta de energía esto, y esto se encarga por medio de cada uno de estos cables alimentar a cada uno de los periféricos tanto de la motherboard como de lectores, discos duros y todo ese tipo de aparatos. Ok, eso se va a introducir por la parte de adentro. Levanta. Ajá. Se introduce. Por lo regular siempre va a ir en la parte de arriba. Y igual que nosotros, por la parte de atrás se le fija con unos tornillos. No, son de esos, chicos. Son de esos tornillos. ¿O no? Ajá. Deja de grabar. La fuente de poder es una fuente de poder ATX Chemex. La fijamos con unos sonidos en la parte posterior de la carcasa, y por acá vemos que tiene cada uno de los cables. Este cable, el más grueso, se distingue fácilmente porque es el que abastece de energía a la motherboard, y este se conecta en la parte de acá. Ahí quedó.
De ahí también contiene un ventilador. Ese es un succionador de calor para la parte de los componentes de dentro. Durante el proceso de ejecución en la computadora se genera calor, por lo que necesitamos un ventilador extra. Este se coloca en la parte de aquí y se fija con tornillos igual para que durante el proceso esté succionando el calor que hay dentro y no tenga una sobrecarga de calentamiento. Se lo fijaremos con los sonidos. Una vez puesto la fuente de poder y el ventilador, procederemos a introducir el disco duro. Ese es el disco duro. En el disco duro se contiene toda la información que introducimos a la computadora, a la PC, como documentos, archivos, música y todo ese tipo de formatos. El disco duro tiene pues aquí sus entradas, una entrada IDE y otras dos más. Por acá se ve. Es un disco duro Seagate y se va a introducir posteriormente así, como digamos de cabeza, y se fija en el soporte metálico de esta forma. Y se fija con 2 tornillos, uno de cada lado. Una vez instalado el disco duro y fijado, se procederá a introducir las memorias RAM a sus debidos slots. Esos son los slots para memoria RAM en los cuales se introducen las memorias RAM. Aquí tenemos 2 memorias RAM DDR2 de 2 GB cada una. En la memoria RAM se introducen de esta manera, se introducen verticalmente y simplemente empujando hacia abajo. Las pequeñas palancas que tienen a su alrededor se cerrarán simplemente al momento de que se lleguen a empujar, así, y ya queda fijado perfectamente. Esa es la primera. Como no hay un orden de jerarquía por capacidad, ya que las dos son de 2 GB, se puede introducir de cualquier manera, esta en la primera o esta en la segunda, pero por lo particular se instala la de mayor capacidad siempre en el slot número 1 y la de menor capacidad en el slot número 2. Es igual de manera se introduce a presión. Y ahí quedó. Las memorias RAM es donde se contiene toda la información y los procesos que se estaban ocupando al momento. También aquí en las memorias RAM se contiene la memoria ROM, que es la que resguarda la BIOS al momento de la ejecución de la computadora. El paso es la tarjeta de video. Como ven, la tarjeta de video trae propiamente integrado su ventilador para que no ocurra el sobrecalentamiento de esta. La tarjeta de video sirve para expandir los gráficos en la pantalla, por lo cual libera de trabajo tanto al procesador como a las memorias RAM, y él se encarga de ese trabajo para así liberarles y hacerle más y que se ocupen de otros procesos, tanto el micro como las memorias RAM. Ok, se introduce de esta forma. Tiene aquí sus entradas que se introducen en el slot que viene ubicado dentro, pegado a la tarjeta RAM. Esta Zoom que ven acá se introduce de una manera muy cuidadosa, y esas son sus periféricos de video, que es la entrada HDMI, la entrada de video, la VGA, y otra HDMI para DB1, ok, para conectarse a la pantalla. Se introduce de esta forma. Y se fija con un tornillo en la parte de aquí, y ya en la parte de atrás del CPU se alcanza a lograr ver las 2 salidas, entradas. Colocaremos los cables, tanto el IDE, que es este grueso, de un lado de pines hembra y del otro igual. Primero se conecta al lector, a la unidad lectora de DVD que instalamos por comienzo.
Observen. Aquí tienen los pines machos y simplemente se introducen. Y esta parte de acá, el azul, se introduce en este puerto. Pero antes colocaremos aquí, para que no nos ocasione problemas, el cable SATA. El cable SATA de este rojo sirve para lo mismo, simplemente que ese está más contenido. Se introduce en el primer slot. Así, ahí está. Y el otro extremo lo conectaremos al disco duro. Ok, ahí está. Ya tenemos conectado el disco duro a la motherboard. Colocamos el lector de CD DVD a la motherboard. Muy bien, ya quedó. Por último, faltan conectar los cables de la fuente de poder. También se le conoce como buses porque es para la transmisión de datos entre unos componentes de la fuente de poder y otros. Primero alimentaremos el primer lector. Se le conecta y ya está. Tenemos conectado el lector a la fuente de poder. Y igual conectaremos el segundo lector. Ya tenemos ambos lectores conectados a la fuente de poder. Y por último vamos a conectar la fuente de poder a su disco duro. Eso es todo. Como ven, ya tenemos ensamblada nuestra computadora con cada uno de los componentes. Este cable se conecta directamente a la motherboard. Tiene cuatro entradas y 4 entradas. Es para el abastecimiento de energía como punto final. Y veamos, creo que es todo. Todos los cables están en su lugar, conectados debidamente. Quedan expansiones más por si intentamos conectar otro lector o alguna otra unidad. Queda para que se fusione, como por ejemplo este fusionador que se combina la fuente de poder con el ventilador. Simplemente ya para no introducir un componente más se unen y ya está, la energía fluye de todas maneras. Ok, entonces queda simplemente introducir sus capas y probarla. Ya que se terminó de ensamblar, lo siguiente es probar de que funcione bien. Se conectarán lo que es el cable del teclado, el cable del mouse, el del monitor, y el de la fuente de poder. Bueno, ahora se va a encender. Como podemos ver, ya está iniciando.
Bueno, se nota aquí como se desconfiguró todo, que se sacaron las tarjetas RAM y todos los dispositivos, pues Windows tiene que volver a recopilar la información y ya comienza a leer los archivos. En esa parte se ve lo que es la recuperación de inicio del sistema, en el cual dice que se detectará si hay algún error o hay una reparación de inicio en la cual se corregirá automáticamente. Y posteriormente el equipo podrá reiniciarse varias veces durante dicho proceso. Por lo regular, estos cuadros sí no se deben aparecer, ya que se hizo el desmantelamiento de la motherboard y se desconfiguró, y ya pues Windows empieza a hacer sus autoajustes para que corra. Ahí está. Se le da a restaurar. Y ya comienza. Bueno, en este caso seguiremos esperando lo que es la recuperación de inicio, y en el cual ya dando inicio a lo que es posteriormente al Windows, se verá que sí hubo un adecuado ensamble de lo que son los componentes de la motherboard y de lo que es el gabinete. Esta fue la práctica de evaluación de la materia arquitectura de computadoras. El equipo está compuesto por Larixel Cruz Yescas, Marcos Eduardo Mendaña Polinar y una servidora, Elizabeth Olmedo Ortiz. Esto fue todo, espero que les haya gustado y gracias por su atención.